Eh, ¿Se acuerdan o no? La función score de Fisher es la primera derivada de la función de verosimilitud. Sí, ¿Se acuerdan o no? sí lo Ya. mencionan en la teoría de regresión. Ajá, claro. Esta función score de Fisher evaluada en el estimador, ¿no? Entonces, la primera derivada evaluada en el estimador. Esa función score se expande por series de Taylor. ¿Se acuerdan de las series de Taylor? Las series de Taylor son, como su nombre lo dice, son series que tienen la característica de que permiten convertir cualquier función compleja, cualquier función matemática compleja, en un polinomio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta función score puede ser una función complicada, compleja, porque no me permite despejar los coeficientes, digamos, en el sistema de ecuaciones no me permite despejar los valores de los estimadores y no tengo una forma analítica para el estimador. Entonces, al no tener una función analítica para el estimador, yo no puedo encontrar fórmulas, como en el caso de la regresión lineal, que me permitan estimar los parámetros. ¿Correcto? Entonces, como esas funciones no se pueden, digamos, no se pueden despejar los estimadores, entonces lo que se hace, esa función score evaluada en el estimador, la primera derivada, se expande por series de Taylor, se convierte en un polinomio. Las series de Taylor son funciones que expanden, digamos, una función compleja a través de, les voy a mostrar, a través de un polinomio, ¿no? Entonces, y se expande la función alrededor de un punto. En este caso, se expande la función alrededor del estimador. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, para una función compleja que tiene exponenciales y que no puedo derivar, igualar a cero y despejar, entonces lo que yo voy a hacer es convertir esto en una forma más simple, un polinomio. Entonces esto va a ser igual a f evaluado alrededor de un punto, f de c, ¿no? Y más, digamos, este va a ser f de c más f de x menos c va a ser, espérense un poco, x menos c me parece que es, voy a borrar esto. X menos c por la función, esta función evaluada en su primera derivada con respecto al valor, a fc. Y esto por el factorial de 1. Más esta x menos c al cuadrado multiplicado por la función, esta función, voy a ponerla por aquí, más x menos c al cuadrado por la función, por la segunda derivada de la función evaluada en c dividida sobre el factorial de 2. Más, y así sucesivamente, esto se va hasta infinito, tercera derivada, cuarta derivada. Entonces, ¿qué es lo que se hace para encontrar las estimaciones? Esta función, que es la función, en este caso, este f es la función score de Fisher, evaluada en θ, ¿no? En este caso, el c va a ser θ. Se va a expandir, pero solo se va a expandir hasta la primera derivada. O sea, vamos a tener esto más un resto. Entonces, esta función ya es un polinomio, ya es lineal. Entonces, sobre esta función linealizada es que se va a derivar, igualar a cero, se va a encontrar los estimadores, ¿no? Entonces, esta es, digamos, lo primero que se hace. Entonces, por eso dice que la función mu de θ sombrero evaluado para el késimo coeficiente se expande en una serie de Taylor, recordando que la expansión en serie de Taylor de primer orden es una función f de x en torno de x sub 0, ¿no? Y que se expresa por f de x, f sub 0 más f
derivada sobre x sub 0 por x menos x menos x sub 0 y así sucesivamente. Entonces, solamente se hace hasta la primera derivada y el resto pasa a ser un Rn, un resto. Entonces, de lo que se trata es, ya con esta función que está linealizada, se comienza a encontrar, a estimar. Entonces, se encuentran valores iniciales, ¿no? Generalmente los valores iniciales para los θ son ceros. Ahora, también hay, digamos, técnicas que sirven para elegir el mejor valor inicial para alcanzar más rápido la convergencia, pero usualmente toman valores cero, ¿no? Entonces, esta función score la va a utilizar iterativamente para encontrar los valores estimados de θ. Entonces, toma la función, lo expresa como la función evaluado en el valor inicial, ¿no? En θ sub 0, por la derivada de la función score por θ sub 1 menos θ sub 0, que es lo mismo que esto de aquí, ¿no? Ha expandido la función score. Luego, toma los valores iniciales y comienza a iterar. Entonces, iterativamente va a ir actualizando este valor inicial, lo va a usar para encontrar los valores de θ en una segunda iteración. Esta segunda iteración la usa para hacer una tercera y así sucesivamente, ¿no? Aquí está la función score, esta es la derivada de la función score. Y otra cosa más, esta función que ustedes ven aquí, este f de θ, es el inverso de la matriz de información de Fisher. ¿Se acuerdan ustedes de la matriz de información de Fisher? O mejor aún, del número de información de Fisher. El número de información de Fisher es la segunda derivada de la verosimilitud, la derivada con respecto al estimador. Ustedes lo han estudiado en su curso de inferencia, cuando hablábamos de la cota de Cramer-Rao. Revisen en sus libros de inferencia, en sus cuadernos de inferencia, la cota mínima de Cramer-Rao. La cota mínima de Cramer-Rao es igual a 1 sobre el número de información de Fisher, cuando ustedes estiman un parámetro. Pero si ustedes estiman 2 parámetros, y en el caso de la regresión logística no solo van a estimar 2 parámetros, sino van a estimar k parámetros, entonces ese número de información se convierte en una matriz de información de Fisher. Esa matriz de información de Fisher, que es esta de aquí, este F, va a ser la matriz de las segundas derivadas de la función de verosimilitud evaluadas en los coeficientes estimados. Entonces, la diagonal de esta matriz me va a dar las varianzas estimadas para cada uno de los estimadores. Para, digamos, si en la regresión lineal voy a tener beta 0, beta 1, beta 2, beta k, voy a tener la varianza, la matriz de información de Fisher va a tener en su diagonal las varianzas estimadas de cada uno de los coeficientes estimados. Y fuera de la diagonal van a estar las covarianzas. Entonces, esta matriz de información de Fisher, el inverso de esta matriz, me va a servir para estimar las varianzas. Y en cada iteración, esta matriz se va actualizando, ¿no? De tal manera que cuando ustedes llegan a la última iteración, que es donde han encontrado el óptimo, el estimador que, digamos, que maximiza la función, a la vez han terminado de estimar las varianzas de los coeficientes estimados, que están en esta matriz de información. Esta matriz, en matemáticas, se conoce como matriz hessiana, la matriz de segundas derivadas de una función, con respecto a cada uno de los parámetros de esa función. Entonces, esta matriz hessiana es la que me va a servir para encontrar las varianzas de los estimadores, ¿no? Pues al mismo tiempo que voy encontrando la estimación para el parámetro, voy a ir actualizando sus varianzas, que también se van a ir estimando iterativamente. Entonces, se repite este procedimiento para k igual a 2 y se encuentra el estimador en la segunda iteración, pero a la vez ya se ha actualizado también la matriz de información de Fisher, ¿no? Y el inverso es, digamos, la varianza. Entonces, un criterio de parada para la convergencia es que ustedes tengan esta relación, por ejemplo, que el estimador evaluado en K, ¿no? La estimación que ustedes han obtenido en el késimo periodo dividido sobre la estimación que han obtenido en el periodo K más 1 sea menor que un cierto épsilon. Este épsilon se fija por defecto en los programas computacionales, ¿no? Y ahí está, dentro de las especificaciones en la parte del procesamiento,
les da un valor por defecto, ustedes lo pueden cambiar si quieren, ¿no? Entonces esto es un criterio de parada. Otro criterio de parada sería que ustedes hagan tantas iteraciones y no converja, entonces llega, digamos, por defecto el SPSS está en 20 iteraciones. Que ustedes tengan tantas variables que con 20 iteraciones no es suficiente. Y entonces va a parar en la iteración 20, va a parar aunque no haya llegado al otro. Entonces hay dos criterios de parada, uno por número máximo de iteraciones y el otro por cuando las estimaciones en dos etapas sucesivas son menores que un cierto valor. Entonces, epsilon es un valor tan pequeño como lo pueda desear el investigador, ¿no? Eso es con respecto al método iterativo. Ahora, esto también es un comentario que encontré ahí, dice que si la función de verosimilitud para un unimodal, es decir, para una sola moda, ¿no? O método, representa, se presenta con bastante eficiencia, ¿no? Y con convergencia. Y se puede obtener, o sea, converge en pocos pasos, ¿no? Si la función de verosimilitud es una función que tiene una sola moda, obviamente, pues vamos a llegar al máximo absoluto en pocos pasos, ¿no? Otra cosa, si la función de verosimilitud fuera multimodal, el método no es muy eficiente. O sea, Newton-Raphson no funciona muy bien cuando tenemos varios máximos, ¿no? Máximos locales y máximos globales. Pues si hay un solo máximo y ese es el máximo global, funciona perfectamente. Pero si tenemos varios máximos locales y globales, pues este método no funciona. Entonces, hay otros métodos que los operativos han desarrollado, que se les conoce como métodos heurísticos. Que nosotros, para el caso de la logística, no nos hacemos problema porque el máximo es uno solo. Si la función de verosimilitud presenta un plato, o sea, quiere decir que una planicie, ¿no? Este método, así como otros tantos, van a presentar problemas de convergencia. El método es muy sensible al valor inicial, por eso es que es importante la elección de valores iniciales, porque dependiendo de eso puede llegar más rápido o más lento a la convergencia, y debe estar próximo del valor del parámetro para que la convergencia pueda ser obtenida de manera más rápida, ¿no? Entonces, esas son las restricciones. Ahora, en la logística no se hagan problemas porque no van a tener ninguno de estos problemitas, ¿no? En otros casos ya más complejos sí pueden tener problemas de convergencia porque hay múltiples máximos locales y por problemas de convergencia. Entonces eso se los voy a pasar y ya con eso ustedes van a más o menos tener una idea. Y también les he pasado varios libros donde está Newton-Raphson, así que pueden revisar eso, ¿ya? Bien, entonces el método de estimación, en el caso de la revisión logística, es un método iterativo. Por lo tanto, ustedes tienen que más o menos tener una idea de cómo funciona el método iterativo. Si bien es cierto que lo van a sacar del paquete, pero sí es importante que sepan lo que está haciendo el paquete, ¿no? Entonces tienen que revisar y más o menos describir cómo funciona el método iterativo para la estimación de parámetros. El hecho de entender este método iterativo les va a permitir también a la hora de la evaluación del modelo entender un poco por qué las estadísticas, ¿ya? Entonces, otra cosa más que hay que tomar en cuenta antes de hacer la evaluación, ahora, porque ya hicimos la estimación, ahora vendría la parte de la evaluación del modelo. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. Lo voy a hacer también en un PowerPoint, ¿ya? Para que sea más fácil para mí trabajar, porque más complicado es con la pizarra. Entonces voy a hacer presentaciones en blanco. Esto es mejor, ya. Entonces, una vez que hemos formulado el modelo con sus supuestos correspondientes, viene la parte de la estimación de parámetros, o sea, del ajuste del modelo, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver si el modelo que hemos elegido se ajusta a los datos. Para eso estimamos los parámetros. Una vez que hemos estimado los parámetros, ya tenemos el modelo ajustado. Podemos encontrar estimaciones, ¿no?, para los datos conocidos.
aún no podemos encontrar predicciones, porque todavía tenemos que evaluar capacidad predictiva del modelo, pero sí podemos encontrar estimaciones, ¿no? Entonces, esas estimaciones nos van a servir para ver la adecuación del modelo, porque a partir de las estimaciones vamos a encontrar los residuos y vamos a ver la adecuación. Pero antes vamos a ver la parte de la bondad del ajuste del modelo, ¿no? Cómo se evalúa la bondad del ajuste del modelo, un poco para que ustedes entiendan lo que hace el SPSS, ¿ya? Entonces vamos a ver la bondad del ajuste. ¿Cómo hacíamos la evaluación de la bondad del ajuste?